Buenos días. Tenemos el honor de tener con nosotros en la sede de la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular al Dr. Juan Antonio Corbalán, cuyas investigaciones en el campo de la fatiga crónica pueden revolucionar la forma en la que se diagnostica esta enfermedad. Aunque la mayor parte de las personas le conocerán más por haber sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España. Doctor, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a vosotros por preocuparos de estas, tareas un poco oscuras y poco públicas y que, necesitan que haya gente que se preocupe por ellas, claro. Medallista olímpico, ha ganado numerosas ligas de baloncesto, Copas de Europa, Copas Intercontinentales y un larguísimo etcétera de éxitos en el baloncesto al más alto nivel. ¿Cuál ha sido el camino recorrido hasta convertirte en uno de los mayores expertos en fatiga crónica de nuestro país? Creo que me interesó un cuadro que está todavía mal explicado, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo diagnosticarlo, no tenemos ninguna prueba objetiva que nos diga si sí o si no y no tenemos un tratamiento. Aquello me pareció un reto en un área de la medicina en la que yo me muevo, que es la fisiología del ejercicio, con un gran calado, una gran inclinación cardiológica, pero creía que la multifactorialidad de esta enfermedad merecía la pena el estudio de su síntoma principal, que es la astenia o la pérdida de capacidad funcional. Y así llegué un poco a ella. Yo vengo del mundo del deporte, he estudiado mucho lo que es la respuesta fisiológica al deporte y, lógicamente, la respuesta al ejercicio, es decir, una capacidad funcional aumentada es una constante en los deportistas, un poco menos en la población normal, y entendí que merecía la pena estudiarla en pacientes con una clínica que está caracterizada por una pérdida de capacidad funcional. El motivo de este encuentro es la publicación en el Journal Clinical Medicine de un interesantísimo artículo sobre un nuevo parámetro que ha inventado usted para diagnosticar el síndrome de fatiga crónica. ¿Nos podría decir qué es el síndrome de fatiga crónica y cómo se origina? Bueno, la fatiga crónica es un cuadro, es un síndrome, un conjunto de síntomas de afectación multiorgánica y de aparición, vamos a decir, con unos prolegómenos o con unos pródromos que podemos entender como unas infecciones víricas que pudo haber en el pasado, y normalmente siempre existe un cuadro fundamentalmente infeccioso o de marcado carácter inmunológico, que suele ser el detonante desde que a partir de entonces el paciente empieza a sentirse claramente enfermo. Bueno, ese es un poco el cuadro, y el cuadro para mí está marcado primero por la afectación multiorgánica y segundo por 4 síntomas fundamentales. El fundamental es la astenia, el dolor generalizado, el trastorno cognitivo y una tendencia inespecífica a futuras infecciones. Es decir, y luego las alteraciones del sueño son también muy comunes. Esas 5, áreas sintomatológicas son las que fundamentalmente encontramos en casi todos los pacientes. Luego se añaden una tendencia más al dolor, con lo que se puede solapar con la fibromialgia, y luego hay otros pacientes que desarrollan una alta sensibilidad a productos químicos, incluso de radiofrecuencia. Ahora sí, ¿nos podría comentar en qué ha consistido este trabajo? Cuando me inicié con la doctora Suárez en el diagnóstico a través de la ergospirometría de esta enfermedad, enseguida vi que hacía falta comparar a esos pacientes, que evidentemente había una pérdida de capacidad funcional, era fundamental compararlo con personas normales. Entonces me dediqué a hacer el protocolo que se utilizaba o que utilizábamos nosotros, porque luego hay otro protocolo en 2 días. Empecé a hacerlo sistemáticamente en pacientes normales que venían por otras causas, y fui haciendo una base de datos. Me pareció muy interesante guardar todos los datos que se obtienen, que en el caso de la ergospirometría son muchísimos y muy interesantes, y eso me permitió, manejando todos los parámetros, elaborar uno en concreto que yo he denominado índice de limitación funcional, que creo que es claramente sensible a la diferenciación de estos pacientes
tanto del grado entre pacientes diagnosticados como la diferenciación entre ellos y los normales y, lógicamente, con los deportistas. Entonces creo que es un parámetro útil que servirá para nuevos estudios y que además creo que puede aportar también una línea de explicación fisiopatológica, porque lo que es muy importante es que nosotros entendamos cómo se produce ese cortejo sintomático en pacientes de estas características. ¿Cómo surge la idea de crear el índice de limitación funcional y qué innovaciones suponen el diagnóstico del síndrome de fatiga crónica? Este parámetro surgió por la posibilidad de intentar comparar las distintas poblaciones. Yo para él me inspiré un poco en lo que es el entrenamiento de velocidad o el entrenamiento de potencia que se emplea tanto en el deporte, que es el entrenamiento en series. Cuando tú estás viendo o evaluando la resistencia a la velocidad en el deporte, tú haces una repetición de un esfuerzo muchas veces o varias veces. Y los deportistas mejor preparados son capaces de repetir el mismo esfuerzo más veces que los que están peor preparados, y todos estos más veces que los normales, los pacientes que no hacen deporte, y por supuesto todos ellos más que lo que podría ser un enfermo. Entonces, partiendo de esa base, entendí que la repetición de un esfuerzo podía dar una respuesta distinta dentro de esa misma prueba entre los pacientes enfermos y los pacientes, digamos, normales, o los pacientes controles o los deportistas. ¿Y por qué en la misma prueba? Porque hasta entonces se utilizaba fundamentalmente, o se utiliza un método que es la prueba en días sucesivos, y a mí me parece que, siendo útil, naturalmente, da un resultado que puede estar interferido por distintos estados diferentes de los propios pacientes. Porque estos pacientes además son muy lábiles, hay días que tienen mejores que otros. Entonces se puede dar el caso de que puedas tener un día en peores condiciones basales que el siguiente, como para comparar su capacidad funcional. Al margen, creo que el mío es como prueba más la fatiga derivada directamente de ese esfuerzo y no de otros esfuerzos, y luego además creo que son pruebas compatibles. De hecho, yo llegué a explorar unos cuantos pacientes con los dos sistemas, la prueba en días sucesivos y la prueba en que el primer día hacían un doble pico de esfuerzo. No lo he podido estudiar todavía porque no tengo muchos casos, pero creo que podía ser también un nuevo nicho de estudio para comprender mejor la enfermedad y, sobre todo, para intentar buscar una explicación fisiopatológica más clara entre lo que es la respuesta al ejercicio post-esfuerzo y la respuesta diferida a ese ejercicio una jornada después. Creo que podría ser realmente útil, y así surgió un poco esta idea muy desde el mundo del deporte. Y luego, tendríamos que hacer estudios también comparando lo que es la valoración clínica, porque la astenia ya la valoramos directamente, la pérdida de capacidad funcional ya la valoramos, pero por ejemplo no valoramos siempre, o comparándolo directamente, cuál sería el grado de deterioro cognitivo, por ejemplo, o cuál sería el grado en una escala de dolor de esos pacientes que notan, o cómo serían otra serie de síntomas. Comparando la clínica y la impresión clínica de los especialistas que tratan a estas personas con los resultados que tuviéramos, podríamos establecer todavía una mejor relación entre el parámetro y lo que es la realidad de estos pacientes. Otra de sus áreas de interés en la medicina del deporte está relacionada con el impacto del deporte en alto nivel en el proceso de envejecimiento. ¿Qué hallazgos ha obtenido hasta ahora y por dónde van las investigaciones? Bueno, nosotros tenemos un grupo minúsculo de especialistas interesados en esto, donde además del doctor Núñez tenemos a su mujer, la doctora Feltes, está la doctora Silva y el doctor Gómez Utrero, y bueno, vamos intentando sacar conclusiones de todos aquellos pacientes que vemos
como más interesantes. Te he dicho que las líneas de investigación que tenemos que seguir es relacionando lo que es clínica con los datos que nosotros obtenemos en la ergospirometría, porque eso nos va a ayudar a entender mejor la fisiopatología de este cuadro y de otros cuadros parecidos. Nos queda muchísimo por hacer, y a mí, bueno, voy buscando ámbitos de estudio, pues por ejemplo ahora mismo me obsesiona cuál es el grado de deterioro funcional de los pacientes con sobrepeso, con obesidad más o menos marcada, cuál es el rango de pérdida de capacidad funcional de las personas fundamentalmente sarcopénicas, que afectan lógicamente a las personas de más edad, y de ahí el envejecimiento saludable. Ese es un concepto que hasta ahora no hemos valorado prácticamente en ninguna especialidad, y que a partir de hace unos años ya hay una sociedad específica de esto que se llama envejecimiento saludable, y que creo que es muy interesante como reto científico para todas y cada una de las distintas especialidades, naturalmente para aquellas que miden el rendimiento de las personas, ya que en los cuadros sarcopénicos se produce una falta de rendimiento tanto por la pérdida de fuerza como criterio objetivo, como por la pérdida de función. Cualquiera de las dos nos vale para entender cómo se va produciendo ese proceso, a partir de qué años puede manifestarse más y cómo somos capaces de seguirlo en el tiempo. Volviendo a sus dos grandes facetas, ¿qué le ha llenado más, la cardiología o el baloncesto? A mí me enseñaron en el colegio que no se puede sumar peras con manzanas, y me parece un poco que estamos ante esa situación. Yo diría que el deporte profesional, el baloncesto, arde como una hoja de papel, mucha llama en poco tiempo, y sin embargo la medicina, las grandes profesiones en general, una profesión bien hecha donde existe un trasfondo de relación humana y de ayuda a las personas que lo necesitan, le da a la medicina una llama, un fuego que quizá no tenga tanta llama, pero sí tiene mucho más rescoldo. Entonces son cantidades distintas, difíciles de comparar, y lógicamente solamente por el tiempo, pues la medicina acaba ganando un poco por goleada. Pero es verdad que el deporte profesional tiene un halo de espectacularidad tan enorme, tan grande, y de tanta visibilidad pública que bueno, justifica que la gente pueda tener dudas. ¿Y sigues jugando al baloncesto? No, desgraciadamente, que estamos hablando de edades, el envejecimiento, incluso el más saludable posible, es incompatible con determinados deportes como el baloncesto. Para jugar a baloncesto con sensación de placer, sobre todo si has jugado muy bien, necesitas un nivel de preparación, no de preparación física, de estado biológico, que a determinadas edades es absolutamente imposible. Puedes jugar, puedes tirar, pero ya tienes que evitar el contacto, tienes que evitar el estar en un poco espacio con mucho más practicante, porque las limitaciones de todos favorecen muchísimo las potenciales lesiones. Y en el deporte jugado con al máximo de tu capacidad puede haber lesiones graves que no justifiquen lo que arriesgas por el precio y el beneficio que obtienes. Entonces yo desde los 55 años dejé esa manifestación colectiva, y si he hecho algo de baloncesto ha sido fundamentalmente ejercicios de tiro, que puedes llegar a tirar muy bien porque no tienes a alguien con quien ponerte en riesgo. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer tenerte Muy aquí bien. Y nada, esperemos volvernos a ver en otra entrevista hablando de nuevos hallazgos. Pues gracias por vuestro interés. Gracias.